Era tan solo un adolescente cuando Edmundo Emil Kemper III, el hombre real, el conocido asesino en serie de Edward Kemper, mató a tiros a su propio abuelo. Aquella rabia y odio contenido no eran nuevos. Tampoco la explosión en forma de violencia. Ya desde edad temprana evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Como anécdota de la familia, una de sus primeras víctimas fue la gata siamesa de la casa, la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después sacó sus cuerpos, le arrancó la cabeza, la clavó en un palo y la colocó en la cabecera de su propia cama. Su intención, dirigir sus oraciones a ese tétrico altar. Una de sus mayores fantasías, él mismo decía, convertir a las personas en muñecos, y con los años lo hizo realidad. Para Ed Kemper, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. De hecho, en una ocasión llegó a confesarle a su hermana Susan que la única manera de poder besar a la profesora de la que él estaba enamorado perdidamente era matándola primero. No fue la única muerte que se imaginó, también la de su padre, electricista de profesión, que pese a sentir una profunda admiración, también fantaseó con su asesinato. Hubo más comportamientos a pesar de esto. Como cuando mutiló a una de las muñecas de su hermana, también otra anécdota de la familia, su hermana Ali, le cortó la cabeza y las manos, y él hizo como una referencia, al cual dijo, bueno, si tomaba las tijeras y le cortaba las muñecas, los brazos y la colocaba de nuevo, y él hacía esa fantasía. Tenemos que ver un punto de vista que él tenía esa fantasía cuando tan solo tenía 8 años de edad. Algo que para la época no parecía llamar la atención, que una criatura tomase un par de tijeras y tomara ciertos comportamientos sobre una simple muñeca, pero su entorno lo tomó como algo más. A esa edad escenificaba su propia ejecución, imaginaba sus asesinatos propios, ¿no? Ayudado por sus hermanos. Solía entretenerse con juegos como meter a su propia hermana en una silla eléctrica, atándola a un sillón, o el juego de la cámara de gas. Imaginaba disfrutando, imaginando que su hermana moría en una cámara de gas, ahogada, toda doblada, como lo que veía fotografías de lo que sucedía en el momento y en la época. Asegura el experto en asesinos en serie, Stéphane Bourgoin, aquel comportamiento anómalo tenía un origen que él mismo reveló ya de adulto. Como todos los comportamientos de este tipo y de estas procedencias, el continuo desprecio y malos tratos a lo que fue sometido por parte de su propia madre, Charley,
su madre, Kleiner, a la cual su propio padre intentó rescatar varias veces e intentó defenderlo, harto de los tratos de la misma Kleiner. Pero ya eran demasiado tarde para la edad que tenía ya Ed. Ed, oriundo de California, sufrió la estricta educación materna, donde el sexo era visto como un pecado. Kleiner tenía miedo que el niño pudiese violar a sus hermanas. Esto ya habla de la psicopatología de la propia madre, violenta, agresiva, abusiva también psicológicamente del niño, entonces joven. Así es como lo desterró a dormir solo en el sótano. Estas circunstancias y el desarrollo de una patología psicológica generó en él un rencor profundo hacia las mujeres, principalmente hacia su propia madre. El padre tuvo una de las ideas de ayudarlo a mejorar y la idea fue llevarlo a vivir con él en Los Ángeles, pero Guy, como lo apodó la matriarca, tampoco encajaba en el colegio. Todos lo evitaban. Su gigantesca altura eran en parte las responsables y las burlas eran continuas. Sufría de bullying en el colegio. Y esto es toda esta mezcla, lentamente lo iban cargando por dentro. Así que el padre decidió llevar al adolescente a la granja de sus abuelos en North Fork. No quería ocuparse de él, la madre tampoco. Y los abuelos decidieron ayudarle con su educación. Pero, lamentablemente, sin embargo, la abuela era un calco de su propia madre, manipuladora y maltratadora emocional. De ahí que motivaron a los asesinatos que luego siguieron. Aquel supuesto arrebato no había hecho más que comenzar, porque cuando el sheriff de la localidad le preguntó a él por qué aquella aberración, su respuesta fue: tan solo me preguntaba lo que sentiría al matar a mi abuela. Tras la exploración psicológica del menor, los expertos le diagnosticaron que padecía una esquizofrenia paranoide, así que fue recluido en el hospital del estado, en la ciudad Atascadero. Fue recluido en el hospital del estado de la ciudad de Atascadero, un recinto especializado en agresores sexuales y en criminales con problemas psicológicos, del que salió con 21 años en 1969. 21 años de vida. Tan solo con esa edad, aquel gigante de 2 metros, con 130 kilos de peso y un coeficiente intelectual de 145,
es decir, el de un genio, volvía a la casa, a la de Kleiner. Había logrado ocultarse bajo la apariencia de un paciente modelo, mientras ayudaba como secretario del personal psiquiátrico. Alimentó y alimentaba lentamente y oculto un odio visceral hacia su propia madre. Tras matar a su propio abuelo a tiros, su tercer crimen llegó el 7 de mayo de 1972. Después de una fuerte discusión con su propia madre, la ira contenida que poseía Ed, su primera reacción con su progenitora, que esta vez no estaba dispuesto a reprimir, simplemente tomó el auto y, con sed de quitarse ese odio, sediento de algo más, condujo en búsqueda de algo. Eran las 4 de la tarde, cuando dos estudiantes llamadas Marianne Spacer y Anita Luchesa se subieron al vehículo del que sería su propio verdugo. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford, pero tomó carretera distinta. Terminó llevándolas a un lugar solitario, descampado, donde nadie pudiera escucharlas, ni nadie pudiera ayudarlas. Cuando las jóvenes se percataron de que esto no estaba bien, lo que estaba pasando, le preguntaron qué es lo que quería, al que Kemper sacó una pistola y respondió: ya saben lo que quiero. Primero encerró a Anita en el maletero y luego, después, dejar y matar a Marianne. Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico y intentó estrangularla con un cinturón, pero se resistía demasiado, así que sacó una navaja a la altura del corazón y le atravesó la espalda. Luego ella intentó girar y tratar de defenderse, o de protegerse quizás, pero ya la navaja estaba dentro del cuerpo de Marianne. Fueron varias puñaladas, lo que sí, hasta que le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta y perdí el conocimiento inmediatamente. Desde el maletero del coche, Anita escuchó los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que corría su misma suerte, que Kemper no la dejaría ir con vida. Así que fue su forma de acuchillarla. Fue inclusive más violenta y más sádica con Marianne. Pero matar no era suficiente. Ed disfrutaba el dolor que producía en sus víctimas. Disfrutaba de escuchar a esas mujeres gritar
Ed condujo hasta su piso e introdujo los cuerpos. Los fotografió con una cámara Polaroid y guardó las fotos de recuerdo. Le causaba placer. Después decapitó sus cuerpos, violó sus cadáveres y sus cabezas, disfrutando del morbo. Los desmembró, guardando los pedazos en bolsas de plástico. Al día siguiente produjo un momento de descanso, de disfrute, de observar sus escenarios y condujo hasta Loma Prieta, la montaña más alta de Santa Cruz. Enterró algunos de los restos, de otros se deshizo en algunos vertederos ahí cerca nada más, pero no solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones. Le aseguraba que amaba y necesitaba a Marianne. De una forma extraña se había enamorado de su obra homicida. Tras salir del psiquiátrico de Atascadero, su única obsesión fue recoger autoestopistas. El número de mujeres haciendo autostop había aumentado y Kemper tenía la necesidad de recogerlas en su auto, haciendo más fácil su búsqueda. Aunque su presencia provocaba un rechazo inicial, recordemos su gigantesca altura y que lucía un estilo hippie del pelo corto con bigotes largos. Tenía un pase a la Universidad de California que daba acceso a todos los campus generados y en general el de las chicas, el que les daba cierta tranquilidad. ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho tan amable, correcto, educado, ¿no? Era en realidad un serial homicida salido de un psiquiátrico hacía poco? Ed preparó cada crimen con sumo cuidado, con sumo detalle. Se conocía al dedillo todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de sus cadáveres. Sus presas siempre eran estudiantes de la zona. Por entonces había matriculados más de 100.000 alumnos. Era fácil pasar desapercibido. Estamos hablando de un homicida con un intelecto de 145. Todo era a su favor. En un vehículo, en un descapotable de 3 cuerpos,
siempre llevaba varias navajas, una pistola, mantas, bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. Un vehículo que tenía truco. La puerta creo que estaba mal cerrada, entonces que alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar. Uno de los detectives que detuvo a Kemper, sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía una manija de seguridad en el que reposaban cuando cerraba la puerta. Se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta. Y no se podía manejar ni manipular la manilla. Y cuando eso ocurría, ya no tenían escapatoria. Las puertas estaban preparadas por Kemper. Él mismo lo relataba como parte. Durante los años de 1970 y 71 se calculó que este asesino subió a su coche a más de 150 autoestopistas. Era el modo de perfeccionar su técnica, de conocer qué debía decir y qué no, para no molestarlas, no infundirles miedo o acabar discutiendo con ellas. En definitiva, para no levantar sospecha. Pasar desapercibido era parte de su estrategia. Poco a poco, su estudio tan meticuloso se produjo en un conocimiento absoluto sobre las mejores obras, puntos donde era más sencillo recoger a las chicas sin que nadie se percatase. Si miras tu reloj y dices, caray, no sé si tengo, y para entonces piensan en un hombre de negocios, vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro, no hay problema, está todo bien, es un hombre bueno, explicaba el propio Kemper, pero no sería rechazado. Todo debía salir perfecto, todo debía salir bien. Y él mismo decía, así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche. Pero entonces no quería matarlas, ni quería matar a nadie. Ahí simplemente me divertía. Un momento nada más. Más tarde, cuando empecé a matar gente, lo utilizaba contra ellos. En particular ellas. Mientras Ed iba puliéndose finalmente hablando, la relación con su madre iba empeorando. Sediento de sangre, de ira y de odio, demostrando su sadismo sobre mujeres pequeñas, jóvenes niñas que iban a estudiar, que buscaban apoyo escolar, iban en búsqueda de un crecimiento, él iba levantando su odio y su ira contra su madre. Durante el tiempo que el asesino estuvo en Atascadero, Kleiner se casó y divorció 2 veces, y su regreso al hogar materno no fue visto como muy buenos ojos de parte de su propia madre. Las discusiones eran continuas y verbalmente muy crueles. Años más tarde, el propio Kemper confesaría
que de haber sido su madre un hombre, se habría liado a puñetazos más de una vez. Pero era mi madre, y estaba el problema. Si no le hubiera dado varios puñetazos en su rostro. Para escapar de aquella ira incontenible, Ed acudía a bares de la zona. El Jurirrón era uno de sus preferidos. Como veremos más adelante. Incluso intentó hacerse policía sin mucho éxito, pero quería emular a su gran ídolo del cine, John Wayne. Pero una vez más, su estatura fue un impedimento clave. Gracias a su trabajo como guardavidas, poner tierra de por medio. Se marchó desde la casa de su madre, quien no soportaba más. Se alquiló una habitación en un lugar en suburbio de San Francisco. Fue allí donde llevó los cuerpos de sus siguientes víctimas. Ahí sospechaba de él. El gigante Ed, como le denominaban algunos amigos, mantenía oculto su salvajismo, hasta que una vez más la bestia que llevaba adentro, despierto de hambre y de sed, aflora de su pecho y su ansiedad contra su siguiente víctima, que fue Oikoko, de 15 años de edad, cuando iba camino a clases de baile. Pese a la dura resistencia que empleó la adolescente, Kemper logró violarla en varias ocasiones y asesinarla. Tras meter el cuerpo en el maletero, se lo llevó a su casa. Tras meter el cuerpo en el maletero, se la llevó a casa de su madre. Durante varios días acudió a casa de Kleinel para comprobar si se había percatado de algo distinto en él, es decir, si aquel instinto asesino se veía reflejado en su cara o en sus actitudes. La madre no percibió absolutamente nada. Ed había perfeccionado el modo de llevar aquel monstruoso camino de doble vida, homicida y del hombre bueno que no hacía nada. Con el cadáver de la joven en una caja, Kemper no podía evitar tocarla, palparla, para saber cómo describir después qué parte aún estaba caliente. Sentía curiosidad, la misma que le ocurre el pescador cuando se lleva su trofeo. No obstante, un punto importante para entender cómo funciona la mente de este individuo es que el asesino de Aikoko se produjo cuando acudía al psiquiatra forense.
De hecho, le realizaba evaluaciones de forma regular. Para comprobar su estado. En la última, que se produjo tras entregarse a esta orgía criminal, Ed acudió, como de costumbre, ante los peritos y fingió tal lucidez que los propios profesionales acordaron que el joven ya no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás. Sus progresos, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historial los antecedentes juveniles. El engaño fue absoluto, porque aquel día Ed Kemper llevaba en la maleta de su coche la cabeza decapitada de una de sus víctimas. Como cosa irónica, los crímenes se consiguieron sucediendo y se siguieron ocurriendo, y con él los errores. Tal era la sed de sangre de Ed y de violencia, que Ed comenzó a frecuentar el campus de la Universidad de California, muy próximos a su casa, y con ello acabaría de quebrantar una regla básica de todo asesino serial: matar en lugares donde los podrían reconocer. Pero estaba decidido a continuar haciéndolo. Fragmentos de Ed Kemper que decía: violé su cabeza cortada. Cuando terminé, puse la cabeza en un estante y le grité durante 1 hora. Esto tras matar a su propia madre. Con una Ruger automática del 22, con un cañón de 15 centímetros, Kemper continuó con su cacería. Santa Cruz comenzó a llenarse de muchachas desaparecidas y posteriormente asesinadas y mutiladas. Salían en los noticieros, salía en los diarios, cada vez eran más cantidad. Su excusa seguía funcionando. Sacó el arma y dijo que quería suicidarse. De este modo, lograba que los estudiantes se compadecieran de él y así terminar con sus macabros planes cada vez que podía. Además, cada crimen normalmente coincidía con una fuerte discusión con su madre. Tras marcharse de un portazo, la bestia iniciaba el rastreo de su próxima presa cada vez que discutía con su madre. Pero faltaba aún su última obra maestra: matar a su madre. Pues entonces,
aliviaría sus años de sufrimiento. Entonces comenzó de esta manera. Le cortó la garganta con un cuchillo y después la decapitó. Cuanto durante su conversación con el criminólogo y uno de los mayores expertos en asesinos en serie, Robert Ressler, el tío decía: violé su cabeza cortada. Cuando terminé, la puse en el stand, le grité durante horas y horas. Le lancé dardos. Sin inmutar, sin sentir nada. El homicidio de Kleinel fue el final de los asesinatos de los estudiantes, aunque no el último. Tras matar a la matriarca, Ed sabía que su doble vida acababa de resquebrajarse. ¿Cómo iba a contar? Su madre ya no estaba. Decir que se había fugado, imposible. Jamás abandonaría a su familia. Confesar que había matado, pero ¿y si hacía desaparecer a otra amiga? Ahí está la historia. Tendría más peso de cara a futuro. Investigación. Miró la agenda de Kleinel. Eligió Sally Haley, amiga y compañera de trabajo de su madre. No hizo falta ni siquiera levantarse y llamar por teléfono. El teléfono de la mujer apareció a las 17:30 hora para preguntar por ella. Para preguntar por Kleinel. Ed le mintió diciendo que no se encontraba en casa, pero que podría pasarse a cenar con ellos, que iba a celebrar su nuevo puesto de trabajo. Realmente le mintió. Sally regresó 2 horas después. Para entonces, Kemper había llenado de trampas cada estancia de la casa. Cerró y selló las puertas, ventanas, desplegó su arsenal de armas para distintas habitaciones. Así las tendría más a mano. Y se guardó una esposa en el bolsillo del pantalón. Cuando Sally arribó, cerca de las 8 de la tarde, Ed se disculpó por su madre que llegaba tarde. La acompañó al sofá y mientras ella decía en voz alta: sentémonos, estoy muerta. Aquella frase fue la señal de Kemper, la que Kemper estaba esperando. Así que cuando la mujer se acomodó, él se situó frente a ella y empezó a golpearla en el pecho, en el estómago. Cuando se cayó al suelo, la tomó por el cuello, la levantó. Tal era la fuerza que empleó que le rompió la tráquea y murió asfixiada instantánea. Después, como siempre, la tiró al suelo, le envolvió la cabeza en bolsa plástica y volvió a prestarle atención al cuchillo, cual utilizó para darle unas tajadas. Esta vez
una cuerda y unos puñales, bien le dio arte a Susan. Quería estar seguro de que había muerto. Tras acostarla en su propia cama, Ed marchó de copas al bar de los policías y su pasmosa tranquilidad y esa manera en la que miraba, todo distraído, pasivo, hicieron sospechar absolutamente nada. Realmente se veía como un hombre tranquilo y pasivo. Al regresar a su casa, cortó la cabeza de Sally para luego echarse a dormir. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta que estaba perdido. No había matado a dos desconocidas en su carretera, sino a su madre, a una amiga, y dentro de su propio domicilio. No había escapatoria. Ahí es donde Ed empieza a tomar consecuencia de lo que estaba haciendo. Decidió dejar una nota y confesando los crímenes, y una vez lejos, ya en Pueblo, Colorado, con el cadáver de Sally aún en el maletero, llamaba a la comisaría para confesar todos los asesinatos. No le creyeron. No fue hasta que una segunda llamada cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril y acababa de dar con el peligroso Ed Killer. Tras su detención, Kemper decidió explicarlo todo, sin abogados. Contó todo y cada uno de los crímenes, quiénes eran, cómo los mortificó y asesinó y dónde se había desechado cada cadáver, a lo que quedaba de ellos, quizás. Lo hizo sin vacilar, frío, coherente y completamente lúcido. Su memoria era extraordinaria y así lo demostró durante el juicio. Una vista que revolvió las tripas de todos los presentes. ¿Por qué? Todos aquellos asesinatos, los de las muchachas, no eran sino una preparación para matar a su propia madre. Era ella quien culpaba de las ausencias de su padre y sobre todo de tantos años de maltrato y vejaciones. Pero con el asesinato de su madre no obtuvo satisfacción alguna, más bien fue una catarsis, un punto y aparte que le llevó a entregarse a la ira y el odio. El 8 de noviembre de 1973, en el estado de California, finalmente lo condenaron a cadena perpetua y recomendó que jamás obtuviese la libertad condicional. Harold Kalwink, el investigador de la defensa de Kemper, dejó claro por qué este asesino no podía salir de prisión.
fragmentos del mismo, porque no se puede en absoluto correr el riesgo de que lo que produjo una vez pueda volver a suceder, pues Kempler tiene todas las probabilidades. Así que no, yo no quiero volver a ver a Kemper en la sociedad. Pese a haber participado en su defensa, Kemper no es una persona que esté apta para vivir entre la multitud. Hasta él mismo sabía el peligro que suponía el regreso. Si yo fuese la sociedad, no confiaría. Durante aquellos encuentros entre el agente de policía y el asesino, este describió a la perfección cada asesinato, pero sobre todo su verdadero motivo: su madre. Era una especie de proceso catársico. Muerte ella, ya no habría razones para seguir matando.